Yo te contaba, ¿te acordás, no? Que el frío polar que nos estaba tapando y los números negativos de la economía. ¿Qué pasa esto en la Argentina? Y Brasil el domingo tiene que elegir presidente de la nación, ¿no? Un Michel Temer que realmente para muchos ha generado miedo, tal como indica su apellido, por las decisiones tomadas. Un país con recesión y unos candidatos, Lula detenido, Haddad, que es su representante, tratando de subir en las encuestas, que lidera un tal Bolsonaro. Bolsonaro, que para muchos es el claro representante del partido militar, un hombre fascista. Ustedes saben que las mujeres, no solo de Brasil, sino del mundo, han dicho el no respecto del repudio que marca el rechazo a las minorías y su discurso realmente violento y discriminador. ¿Puede este hombre, en definitiva, ganar las elecciones el próximo domingo o en una segunda vuelta? Eso es lo que se va a dirimir en Brasil, que no es solo para Brasil, es para toda la región. Así que me van a ayudar a analizarlo Oscar Laborde, de diario del diputado de Parlasur, y de Amílcar Salas Oroño, que es politólogo. A ver si ustedes me ayudan a entender estos fenómenos, por qué surgen personas como Bolsonaro que quieren presidir Brasil. Me parece que se parece bastante a la Argentina, porque esta operación de la política sobre la justicia fue lo que hizo que se destituyera a Dilma Rousseff. Es decir, se estaría terminando el periodo que Dilma Rousseff, para el cual fue electa y fue suplantada por Temer, que en un golpe. Luego se mete le hizo un impeachment y en realidad se la saca del poder, no por corrupción, aclaro siempre esto, sino por una decisión política. Ella no tenía ni siquiera una denuncia de corrupción, y por un tema administrativo que habían hecho todos los presidentes, que destinar, digamos, las partidas a otro en el presupuesto, destinar en el presupuesto, cosa que se ha hecho siempre desde Enrique Cardoso, Lula, el propio Temer, cuando estaba ejerciendo interinamente la presidencia, lo hacía. Entonces está preso Lula y entonces, claro, pasan estas cosas, que aparece un fascista, un misógino, un hombre de otra época pareciera. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, y pasa porque se ve que hay una complicidad en los partidos mayoritarios en haber destituido a Dilma. Es decir, por un lado está Bolsonaro y por otro lado está Temer. Y los que dieron el golpe tienen que optar entre que vuelva el PT al gobierno después de todo lo que hicieron, o un fascista, porque ellos no le presentan las condiciones como para ser electos y continuar lo que hizo Temer por la vía electoral. ¿Amílcar? Sí, hay un elemento que me parece, así como está esto que decía Oscar, de parecido al argentino, un elemento que es bastante singular, que tiene que ver con la presencia de los militares en la política democrática. En Brasil este año, seguro lo habrán cubierto, pero hubo un decreto de Michel Temer interviniendo el Estado de Río de Janeiro en materia de seguridad y colocó ahí un militar. De ese momento para acá, hubo una serie de intervenciones militares en la esfera pública, vía Twitter, diciendo cosas en los medios, dando opiniones sobre lo que tiene que ver con el transcurso democrático del país, y se corona este proceso de presencia militar en la política democrática con un candidato militar, y el vicepresidente de él también es militar, diciendo lo que se le ocurre sobre temas varios, ¿no? A mí me parece que eso es preocupante en términos más estructurales. ¿Cómo va a ser la democracia brasileña para soportar esta injerencia militar por fuera de lo que está? No solo eso, ¿no? Que además ha adelantado Bolsonaro que no piensa reconocer una derrota. Sí, después se desdijo un poco de eso, pero... Más o menos. Sí, todo el tiempo dice una barbaridad tras otra. Un poco el juego político de él es eso, decir cosas que... Yo lo que quiero saber, si ustedes me ayudan a analizar, sí, es qué pasa con las sociedades para poder votar. Hoy lidera las encuestas y está creciendo. Para poder votar a alguien que se muestra de esta manera brutal. Quizás, en todo caso, si no gana, hay que agradecerle que se muestre tal cual es. Porque en otros países del mundo esto se simula y después se muestra cuando se está gobernando. Pero el punto es, ¿qué pasa en una sociedad que busca a una persona como esta? En Europa hay una situación similar, Rosero, que tiene que ver que ante la defección de los que deberían llevarle bienestar al pueblo, ante la decepción de otros. Claro, ante la decepción, ante la defección, ante el no ser satisfecho, se buscan otras opciones políticas. Por eso el peligro, digamos, de haber atentado contra los gobiernos que estaban electos, y entonces la solución puede venir por este lado. Es decir, aquel que lo propone una salida mágica, ¿no? De vuelta a la mano dura, de vuelta, digamos, la firmeza, porque como que se decía acá,
Vilas Novas, que es el jefe del ejército, digamos, en la reserva, dijo que si Lula que ellos no iban a permitir que Lula no fuera condenado y siguiera preso. Así es. Ese tipo de involucramiento. Bueno, y entonces, al no cumplirse con las promesas electorales, al no hacer lo que corresponde para con el pueblo, pueden aparecer estas opciones fascistas como están apareciendo en Europa. Los interrumpo un segundito porque hay una información de último momento. Me están avisando, a ver. Ahí está, último momento. Internaron al expresidente Fernando de la Rúa. Sufrió un infarto y le hicieron una angioplastía. Insistimos, internaron a Fernando de la Rúa. Último momento, el expresidente de la Nación sufrió un infarto y están tratándolo en estos instantes. Esta era la noticia de último momento. Por supuesto, en cualquier instante ampliamos el detalle de la información. Estábamos hablando de Brasil, de los dos candidatos que pueden llegar a convertirse en presidente, Bolsonaro, Haddad, o el primero, un hombre que roza realmente el nazismo, el fascismo, ¿no? Con sus declaraciones, porque es un hombre, yo te doy algunos detalles para pintártelo nada más. Un hombre que ha dicho, no son palabras mías, son palabras de él, que una diputada era tan feo que ni siquiera se la podía llegar a violar. Y sus hijos salen en defensa del padre, dicen, lo que pasa es que las mujeres ricas que nos siguen son más lindas e higiénicas que las mujeres pobres. Así piensa el hombre que quiere presidir Brasil. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a la gente, aquella que recibió tantos beneficios, aquellas que salieron de la pobreza, que quizás muchos de ellos terminan votando a Bolsonaro? Sí, lo que pasa es que en el medio está este golpe, impeachment a Dilma Rousseff que desconstruye toda la autoridad política en un país. Eso es lo que sucedió. Temer se está yendo con un 2% de popularidad. Y eso de alguna forma, en las referencias político-culturales, en los lenguajes con los cuales el pueblo se identifica o las interpretaciones, también se pierde. No fue menor todo lo que significó Lula el venir de extractos populares, llegar a ser presidente, porque eso además de las políticas públicas que cambiaron la estructura social del país, ¿no es cierto?, en los años que estuvo en el gobierno, además generó otras formas de poder comprender la relación de construcción del lenguaje. Bueno, sacada Dilma con un golpe parlamentario, puesto Temer ahí, que era un hombre de las articulaciones y de los chanchullos del Congreso, rápidamente no quedó ninguna referencia política con cierta autoridad y eso genera una dispersión y fragmentación de poder. ¿Creen que puede ganar Bolsonaro? Yo creo que puede ganar y que puede ganar Haddad, pero acá es una cosa interesante de que el PT, destituido Dilma... El Partido de los Trabajadores, claro, yo voy aclarando porque si no quizás la gente no tiene muy claro qué es qué. El PT, el Partido de los Trabajadores, destituido a Dilma y preso Lula, está en condiciones de volver a ganar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que lo votan son gente humilde y dice... Porque 40 millones salieron de la pobreza, claro, ¿no? Con Lula. Bien a mí, cuando Lula era presidente. ¿Y qué tiene que pasar para que me vuelva a ir bien? Que Lula sea presidente, eso va a volver a pasar. Puede pasar en Argentina y está pasando muy fuerte en Brasil. Entonces, toda la campaña que se hizo para desprestigiar al Partido de los Trabajadores, a Dilma y a Lula, pareciera que no va a dar resultados porque podría ganar Bolsonaro, pero también podría ganar Haddad. Bueno, el Partido de los Trabajadores apuesta a una segunda vuelta, ¿no? Sí, es la oportunidad que les queda, es tratar de que en la campaña de la segunda vuelta, que va a ser diferente porque en esta hubo otros competidores, aglutine a todos esos sectores democráticos progresistas que están mirando con temor este ascenso de Bolsonaro y bueno, quizás eso permita también juntar y encauzar voluntades que hoy en día no estarían votando a Haddad, pero que en la segunda vuelta sí estarían todos juntos. Bien, creo que es un panorama que estamos intentando dar respecto de lo que sucederá en principio. Esta historia se empieza a escribir el próximo 7 de octubre. Todo apunta a que va a haber segunda vuelta y estaremos, por supuesto, dando la cobertura y el análisis correspondiente desde aquí, porque lo que pasa en Brasil rebota en la Argentina. Ese es el punto. Inmediatamente. Muchísimas gracias por haber venido. Muy amables. Bueno, me voy a hablar con Alberto Samil, ¿sí? Está ahí atento, Alberto Samil. A ver, ¿me siguen acá, chicos? ¿Estoy acá? ¿Sí? Porque, Alberto, lo que quiero saber es cómo hace la gente para defenderse de esta realidad que tiene. Los precios aumentan
casi todos los días, el combustible, la inflación, la desocupación. Nosotros describimos en el inicio del programa esto como una especie de ola polar que atraviesa todo el país y que en lugar del verano va a seguir el invierno, llega el invierno. ¿Qué hacemos?